¿Alguna vez te has cuestionado si ese sutil brillo en la mirada, esa palabra no dicha, ese gesto casi imperceptible, realmente encierra la profundidad del amor verdadero o es simplemente una ilusión fugaz que se disipa con el tiempo? La mayoría de las mujeres, sumergidas en la expectativa de romances cinematográficos y declaraciones apasionadas, pasan por alto la revelación más auténtica y poderosa del sentimiento genuino, aquella que no se manifiesta con estruendo, sino con un murmullo íntimo, una chispa que emerge de lo más recóndito del ser y que, si no estás plenamente consciente, se desvanecerá sin dejar rastro, dejándote en la penumbra de lo no comprendido. Este es un viaje hacia la esencia misma de la conexión humana, una inmersión profunda en el lenguaje no verbal del corazón masculino, ese que a menudo se expresa con una delicadeza tan extrema que se confunde con la indiferencia, un código que, una vez descifrado, transformará radicalmente tu percepción de las relaciones y te dotará de una claridad emocional sin precedentes, permitiéndote reconocer el amor real antes de que incluso quien lo siente sea consciente de su existencia. Te prometo que, si te embarcas en esta travesía de autoconocimiento y discernimiento, tu visión del afecto se expandirá de tal manera que cada interacción adquirirá una nueva dimensión, revelando la verdadera intención detrás de cada palabra y cada silencio. Existe una paradoja fascinante en el inicio del enamoramiento masculino. No se manifiesta a través de los clichés que la sociedad nos ha inculcado, ni con la intensidad de un toque apasionado, ni con la constancia de mensajes incesantes a lo largo del día. Es un fenómeno mucho más intrincado, pero asombrosamente revelador, que se esconde en el entramado de la comunicación inconsciente. Cuando un hombre comienza a enamorarse auténticamente, de una forma profunda y sincera, hay tres interrogantes esenciales que no puede evitar formular. Estas no son las típicas preguntas triviales que circulan en las redes sociales o que podrías anticipar con facilidad. Son cuestiones impregnadas de emociones veladas, de una intencionalidad oculta, de un anhelo subyacente de establecer una conexión significativa. Lo más sorprendente es que innumerables mujeres las perciben, pero no logran captar su verdadero significado. No alcanzan a comprender la trascendencia de lo que realmente implican. Hoy desvelaremos la naturaleza de estas tres interrogantes cruciales y, lo que es aún más importante, descifraremos la razón detrás de su formulación, el sentimiento intrínseco que las impulsa y la manera más adecuada de reaccionar para no dañar lo que tiene el potencial de convertirse en una relación duradera y enriquecedora. Esto trasciende los juegos mentales o la mera decodificación de la psique masculina. Se adentra en un ámbito más humano, más visceral. El renombrado psicólogo y autor, Walter Rizzo, ha dedicado años a la exploración de los indicadores genuinos del amor saludable, enfatizando que no reside en el drama ni en la convicción de que me cela porque me ama, sino en la forma en que un hombre empieza a integrarte en su universo emocional sin siquiera percatarse plenamente de ello. Estas interrogantes son pequeñas aberturas hacia ese cosmos íntimo, ventanas a un mundo interior que solo se revela cuando el afecto empieza a echar raíces. A lo largo de esta profundización, exploraremos el significado oculto de cada una, presentándote ejemplos palpables, fragmentos de obras literarias que iluminan la condición humana, situaciones que, probablemente, resuenen con tu propia experiencia de vida y valiosas herramientas emocionales que podrás aplicar de inmediato. Esta revelación tiene el poder de asistirte a discernir una realidad que siempre ha estado frente a tus ojos, pero que, hasta este instante, había permanecido oculta, envuelta en el velo de lo incomprensible. Quiero compartir contigo una verdad trascendental que podría alterar tu perspectiva para siempre. Si te sumerges por completo en este conocimiento y permaneces atenta hasta el desenlace de esta profunda exposición, serás capaz de discernir con una lucidez asombrosa
si el hombre que ocupa tus pensamientos alberga un afecto auténtico por ti o si, por el contrario, simplemente está ocupando un vacío emocional en su existencia. Es fundamental comprender que el amor verdadero no se proclama con palabras ostentosas. Se manifiesta, se revela en la sutileza de gestos ínfimos y, en ocasiones, en la inesperada formulación de interrogantes que escapan a lo convencional. Es imperativo que asimiles esto con total claridad. No es requisito ser una experta en vínculos afectivos, ni haber devorado cada obra del psicólogo Walter Rizzo para asimilar la esencia de esta revelación. Solo se requiere una atención consciente, una receptividad profunda y una disposición genuina a mirar más allá de la superficie. Si eso es precisamente lo que anhelas, una mayor claridad, respuestas contundentes, una intuición agudizada que te permita navegar con maestría por el complejo laberinto de las emociones humanas, entonces has llegado al lugar indicado. Aquí desentrañamos los misterios del corazón y te proporcionamos las herramientas para edificar relaciones sólidas y auténticas. Por eso, te insto a que te suscribas ahora mismo al canal El Poder de Elegirme. No solo te sumergirás en un universo de sabiduría emocional, sino que en breve desvelaremos una de esas 3 interrogantes cruciales que casi ninguna mujer es capaz de reconocer como una inequívoca señal de amor verdadero. Créeme, una vez que la percibas, será imposible ignorarla cuando alguien te la dirija. A partir de hoy, comenzarás a notar aquello que para otras permanece oculto, porque en instantes descubrirás por qué este detalle aparentemente insignificante transforma por completo el panorama de tus relaciones. Existen interrogantes que, a primera vista, parecen inocuas, como si emergieran de forma aleatoria durante una conversación trivial. Sin embargo, tras ciertas palabras, se ocultan emociones que ni siquiera quien las pronuncia logra identificar en su totalidad. Si posees la habilidad de interpretarlas con perspicacia, podrías descubrir mucho más que un simple interés superficial. Podrías vislumbrar el instante preciso en el que alguien comienza a enamorarse de ti con una intensidad inusitada. Ahora visualiza esta escena. Te encuentras sentada frente a él en un café, la cálida luz de la media tarde acariciando sus facciones, realzando cada uno de sus gestos. Él conversa sobre cualquier tema, proyectando una imagen de relajación, incluso de despreocupación. Pero, de repente, lanza una pregunta que, aunque parece casual, se siente diferente, cargada de un peso emocional inusual. Una pausa prolongada, una mirada que se sostiene más de lo habitual, una frase que no esperabas. Y en ese preciso instante, tu intuición se activa. Algo en lo más profundo de tu ser te indica que aquello no fue una mera curiosidad, sino un reflejo de algo más arraigado, de un sentimiento que pugna por manifestarse. Quizás él todavía no ama, quizás ni siquiera es consciente de lo que está sucediendo en su interior, pero hay una verdad ineludible en el fondo de esa interrogante, una verdad que no puede ocultar. Durante décadas, las mujeres han buscado señales de afecto en las acciones grandilocuentes, en los mensajes de buenos días, en las citas meticulosamente planeadas, en los abrazos prolongados. Y sí, todo eso tiene su validez, pero el auténtico lenguaje del amor comienza mucho antes, en los detalles casi imperceptibles, en la sutileza de lo no dicho. Según Walter Rizzo, el amor genuino no se sustenta en promesas eternas ni en demostraciones teatrales, sino en la coherencia, en el interés auténtico, en el anhelo de conocer al otro más allá de lo evidente, de sumergirse en su esencia. El problema radica en que hemos sido adiestradas para buscar certezas solo cuando son manifiestas, cuando saltan a la vista, y la realidad es que, en muchas ocasiones, cuando un hombre empieza a enamorarse, no lo proclama a los 4 vientos, sino que lo susurra, lo insinúa, y lo hace a través de interrogantes que son auténticas ventanas a su alma. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que alguien te formula una pregunta tan íntima,
tan fuera del guión convencional de la interacción, que te desconcierta por completo, no porque te cause daño o te incomode, sino porque roza una parte de tu ser que no estás habituada a exponer, un rincón sagrado que rara vez compartes. Lo más intrigante es que este tipo de interrogantes no aparecen en los encuentros iniciales, cuando aún estamos meticulosamente cuidando cada palabra y cada gesto para proyectar una imagen ideal. Surgen cuando él comienza a bajar sus defensas, cuando tú, sin siquiera percatarte, empiezas a adquirir una importancia en su vida que él mismo no anticipaba. Es en ese momento crucial cuando el amor, ese sentimiento esquivo que a veces se oculta incluso de quien lo experimenta, empieza a revelarse, adoptando la forma de una curiosidad emocional profunda. Él no solo desea saber cómo transcurrió tu jornada, anhela comprender tu universo interno, lo que sientes, aquello que te inspira, lo que te atemoriza. Y es precisamente en la formulación de esas interrogantes donde puedes vislumbrar el primer atisbo del enamoramiento, el inicio de una conexión que trasciende lo superficial. Existe una distinción fundamental entre el mero interés y el amor verdadero, y esta diferencia suele medirse por la cualidad de las preguntas. Cuando alguien está simplemente interesado, busca datos concretos. ¿Qué te agrada comer? ¿Dónde cursaste tus estudios? ¿Cómo te relacionas con tu familia? Pero cuando una persona empieza a enamorarse, su anhelo es tocar tu alma de manera silenciosa, sin estridencias, y lo logra formulándote cuestiones que carecen de una utilidad práctica aparente, pero que poseen una profunda carga emocional. ¿Crees que yo sería un padre ejemplar? ¿Qué aspectos consideras que me faltan por desarrollar como ser humano? ¿Alguna vez te has sentido sola incluso estando rodeada de gente? Él no busca una respuesta técnica, un análisis racional. Su búsqueda es la conexión, un puente hacia tu interior, una confirmación de que existe un espacio seguro donde puede mostrarse tal cual es, sin reservas. Este canal, el poder de elegirme, se dedica precisamente a iluminar estos senderos ocultos de la comunicación, para que no dejes pasar inadvertidas estas preciosas señales. Ahora bien, ¿por qué estas preguntas, tan cargadas de significado, son tan desafiantes de identificar? La respuesta radica en que estamos acostumbradas a que el lenguaje emocional masculino sea percibido como más torpe, más reservado, más indirecto. Erróneamente, creemos que si un hombre no lo expresa con flores, con un obsequio elocuente o con una declaración apasionada, entonces no es amor. Pero esa es una falacia, una interpretación errónea que nos priva de la verdadera esencia del afecto. Según el perspicaz análisis de Rizzo, el hombre emocionalmente sano no siempre verbaliza su amor de la manera tradicional. A veces simplemente comienza a interrogarse a sí mismo a través de ti, utilizándote como un espejo. Y no lo hace desde un sentido egoísta, sino como una vía para explorarse, para abrirse, para permitir que tu presencia le desvele facetas de sí mismo que ni él mismo comprendía por completo. Esto no es una mera teoría, es un fenómeno que se manifiesta a diario en las interacciones humanas. Reflexiona sobre aquel hombre que parecía distante, pero que de repente comenzó a indagar sobre tus aspiraciones más profundas, o en aquel otro que dejó de monopolizar la conversación para indagar cómo te sentías tú con lo que estabas experimentando. Quizás en ese instante no lo interpretaste como una señal significativa. Tal vez pensaste que simplemente estaba siendo cortés. Pero si esas preguntas surgieron cuando no eran estrictamente necesarias, si emergieron de forma espontánea, si nacieron de su intrínseca necesidad de comprenderte más allá de lo superficial y no de su deseo de causar una buena impresión, entonces es altamente probable que fueran mucho más que eso. Eran indicios inequívocos de que algo profundo se estaba moviendo en su interior, una transformación emocional que lo impulsaba hacia ti.
Es imperativo que te suscribas a El Poder de Elegirme para que seas la primera en descubrir estas y otras revelaciones que cambiarán tu vida. Y aquí radica la esencia de lo más relevante. No todas las preguntas son un indicativo de enamoramiento. Algunas pueden ser manipuladoras, otras estratégicas, y muchas otras, simplemente palabras vacías que buscan una reacción superficial. Por ello, es crucial desarrollar una escucha emocional aguda y refinada, porque la clave no reside únicamente en la pregunta formulada, sino en el cómo y el cuándo se pronuncia. Te mira a los ojos mientras la expresa. Parece vulnerable, incluso incómodo, por atreverse a formularla. Hay una pausa significativa antes o después, como si dudara si debía pronunciar esas palabras. Esas pequeñas señales, esos silencios cargados de significado entre líneas, son mucho más elocuentes y reveladoras que 1000 palabras meticulosamente ensayadas. El amor, en sus primeras manifestaciones, lo hace con una torpeza enternecedora, con una timidez que desarma, con una belleza que no busca la perfección, sino la autenticidad. Y si logras identificarlo en ese momento crucial, podrás responder desde un lugar más consciente, más genuino, más alineado con tu propia esencia. Numerosas mujeres llegan tarde a esta profunda comprensión. Se percatan de lo que ocurrió cuando ya todo ha transcurrido, cuando él se ha alejado, y entonces rememoran aquella interrogante peculiar que no supieron interpretar adecuadamente, o peor aún, que no supieron valorar en su justa medida. Por esa razón, hoy te invito a que comiences a observar de forma diferente, a escuchar con una atención renovada, a leer las emociones que habitan tras lo evidente, porque si lo logras, si consigues descifrar esas 3 interrogantes cruciales cuando aparecen, no solo sabrás si él está enamorándose de ti, sino que también descubrirás cómo construir un vínculo basado en la verdad, no en el miedo, no en la ansiedad, sino en la autenticidad y el respeto mutuo. No te quedes atrás. Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé parte de esta comunidad que transforma vidas. A menudo, albergamos la creencia errónea de que los hombres que experimentan amor verdadero lo expresan de la misma manera que nosotras, con palabras dulces, gestos románticos grandilocuentes o demostraciones evidentes de afecto. Sin embargo, esta percepción dista mucho de ser una verdad universal. El enamoramiento masculino, en su manifestación más genuina, suele esconderse tras la lógica, la racionalidad y en interrogantes que para una gran mayoría de mujeres pasan completamente desapercibidas. Por lo tanto, si no permaneces atenta y receptiva, podrías perderte el instante preciso en el que un sentimiento auténtico comienza a germinar. Y ese momento, te aseguro, no siempre se asemeja a las escenas de las películas. No hay una melodía de fondo que lo acompañe ni una declaración repentina que cambie el curso de todo. A veces simplemente emerge cuando él te formula una pregunta que revela más sobre su mundo interior que sobre el tuyo. Y tú, sin siquiera proponértelo, te conviertes en la puerta de entrada a su universo más íntimo. Walter Rizzo ha recalcado incansablemente que el amor saludable se edifica sobre los cimientos de la autenticidad. Según sus palabras, no se trata de idealizar al otro ni de proyectar sobre él nuestras propias fantasías, sino de reconocer cómo nos sentimos en su presencia y cómo él nos permite ser nosotros mismos, sin restricciones ni artificios. Cuando un hombre te formula una pregunta que lo vulnera, que lo sitúa en una posición de introspección, no está jugando, no está manipulando, te está entregando una parte de sí mismo que pocas personas llegan a conocer. Y lo hace sin comprender del todo el porqué. Simplemente lo siente, te lo comunica, a veces incluso se ríe después o le resta importancia, pero ya lo ha revelado, ya lo ha soltado. En ese instante, su alma te está tocando, aunque sea por unos breves segundos. Uno de los desaciertos más recurrentes que cometemos las mujeres, sin siquiera ser conscientes de ello,
es responder a estas preguntas cargadas de significado desde una perspectiva puramente lógica, cuando en realidad lo que se requiere es una respuesta impregnada de emoción. Por ejemplo, él te interroga: ¿qué crees que debería modificar en mi vida? Y tu réplica es algo pragmático, como sugerirle que debería hacer más ejercicio o buscar un nuevo empleo. Sin embargo, lo que él en realidad está anhelando es saber si tú lo estás percibiendo en su totalidad, si lo comprendes en su complejidad, si eres capaz de leer entre líneas que esa interrogante es, en el fondo, ¿crees que estoy a la altura de lo que podrías amar? Y cuando no respondemos a ese nivel de profundidad, se cierra una puerta que pudo haber entrelazado ambos corazones de una manera íntima y trascendente. Por esta razón, es de vital importancia cultivar y entrenar esa mirada emocional, esa capacidad de ir más allá de lo evidente. En sus obras, Rizzo nos advierte que el amor no necesita grandes demostraciones, sino pequeñas coherencias, pequeñas manifestaciones que confirmen su existencia. Y una de esas coherencias fundamentales es que lo que un hombre pregunta, a menudo, revela aquello que no se atreve a confesar explícitamente. Cuando deja de indagar sobre tus pasatiempos y empieza a interesarse por tu visión de la vida, por tus temores más profundos, por tus heridas emocionales, entonces te está permitiendo adentrarte en su universo más íntimo. Y si tú no estás preparada para percibir ese gesto como lo que es, podrías pensar que solo desea conversar o pasar el tiempo, pero no es así. Lo que realmente anhela es saber si puede sentirse seguro, protegido y aceptado contigo. Rememoro una anécdota que el psicólogo Walter Rizzo compartió en una de sus conferencias, un relato que ilustra con impactante claridad este fenómeno. Hablaba de un individuo que siempre se había caracterizado por ser hermético, distante, incluso con una frialdad aparente. Sin embargo, un día, tras varias citas y encuentros, le formuló a su pareja una pregunta que resonó con una vulnerabilidad inusitada. ¿Tú crees que yo podría llegar a amar de verdad, a querer bien? Ella, sorprendida, soltó una risa nerviosa, restándole importancia a la cuestión. Respondió con ligereza, asegurando que, por supuesto, todos tenemos la capacidad de amar. Esa noche, él no volvió a abordar el tema, y en los días siguientes, su brillo se fue apagando gradualmente, hasta que, con el paso del tiempo, se distanció por completo. No fue a causa de una acción errónea por parte de ella, sino porque en ese momento crucial, él buscaba una señal, una confirmación de que no sería juzgado por intentar amar de una manera diferente a la que había aprendido, una forma que quizás rompía con sus propios patrones emocionales. Esa interrogante era su modo de exponer una herida profunda, de ofrecerla como un puente hacia una conexión más íntima, pero lamentablemente no fue comprendida en su magnitud. El amor, en muchas ocasiones, comienza cuando alguien nos permite vislumbrar su fragilidad sin sentirse debilitado por ello. Y cuando ese alguien es un hombre, el acto adquiere una resonancia aún más potente, puesto que muchos de ellos han sido educados para reprimir sus emociones, para ocultar su vulnerabilidad tras una fachada de fortaleza. Por eso, cuando surgen esas preguntas que carecen de un sentido práctico, que parecen filosóficas o incluso incómodas, es imperativo que te detengas, no para analizarlas fríamente, sino para percibir si hay una vibración distinta en el ambiente, si lo que está expresando es una invitación genuina a un acercamiento, no por una atracción meramente física, sino por una profunda afinidad emocional. Suscríbete a El Poder de Elegirme para desvelar estas claves que te permitirán navegar el amor con sabiduría. Y esto, como todo lo que posee un valor incalculable en la vida, exige dedicación, exige una práctica constante, un proceso de desaprendizaje de las nociones preconcebidas sobre cómo se supone que los hombres deben amar. Requiere una mente abierta a una nueva forma de interpretar las palabras, de ir más allá de lo evidente, porque cuando él te formula una de esas preguntas cruciales,
No está evaluando tu inteligencia, no está sometiéndote a un examen de astucia. Está revelando su afecto más profundo, su vulnerabilidad, su deseo de una conexión auténtica. Y es precisamente en ese punto donde innumerables relaciones se forjan o se desvanecen. No en los conflictos estrepitosos, no en las discusiones acaloradas, sino en esos momentos sutiles donde alguien abre una pequeña ventana hacia su alma, y el otro, lamentablemente, no la percibe. Así que quiero extenderte una propuesta significativa, un desafío que podría transformar tu vida amorosa. La próxima vez que te encuentres en compañía de ese hombre que te interesa, escucha más allá de lo que pronuncia con sus labios. Observa con detenimiento si sus preguntas buscan establecer una conexión profunda o simplemente obtener información superficial. Si te solicita una opinión sobre su vida, sobre su porvenir, sobre cómo lo visualizas, detente. Respóndele desde el corazón, no como quien contesta un examen, sino como quien es consciente de que el otro te está entregando un fragmento de su ser más íntimo. Porque quizás en ese instante, él mismo no sea plenamente consciente de que se está enamorando, pero tú, si permaneces atenta y receptiva, lo notarás antes que él. Y entonces podrás tomar una decisión consciente, si deseas permanecer a su lado o si es momento de seguir tu propio camino. Más adelante, desvelaremos la segunda de esas 3 preguntas clave y la razón por la cual, aunque parezca referirse al futuro, es en realidad una confesión intrínseca, un secreto bien guardado de su corazón. Pero antes de adentrarnos en esa segunda interrogante, es imperativo que exploremos una narración que tiene el potencial de reconfigurar por completo tu manera de identificar el amor cuando está germinando justo frente a tus ojos. Porque si existe algo de mayor relevancia que saber si alguien te ama, es poseer la capacidad de reconocer cuando ese afecto apenas comienza a despertar, cuando sus raíces son aún tiernas y vulnerables. En ocasiones, una mujer puede encontrarse frente a un hombre que la ama con sinceridad y, sin embargo, no percatarse de ello. No es porque sea ingenua o despistada, sino porque ha sido adiestrada para buscar el amor donde éste se manifiesta con mayor estridencia, en los gestos grandilocuentes, en las palabras empalagosas, en los mensajes diarios que muchos repiten casi de memoria, sin una pizca de originalidad. Pero el amor verdadero, el que perdura y trasciende, no siempre se presenta con estrépito. A veces es silencioso, un murmullo apenas perceptible, y ese silencio puede ser malinterpretado como desinterés, como frialdad o incluso como una gélida indiferencia. Esta es una de las tragedias más frecuentes en las relaciones de la actualidad. El amor que existe, pero que no es comprendido. El amor que intenta manifestarse, pero que no encuentra la forma adecuada de hacerlo. Y el amor que se desvanece por no haber sido descifrado a tiempo. Para evitar estas desilusiones, suscríbete a El Poder de Elegirme y comienza a entender el lenguaje del corazón. Imagina la historia de Mariana. A sus 33 años, se desempeñaba como diseñadora, una mujer independiente, perspicaz y profundamente sensible. Hacía tiempo que no se involucraba en una relación seria, pues había experimentado un vínculo sumamente doloroso 5 años atrás, de esos que dejan una huella imborrable, que te enseñan a protegerte con una coraza más sólida de lo necesario. Durante un extenso periodo, se convenció de que no deseaba volver a enamorarse, que su vida estaba completa sin la necesidad de depender emocionalmente de nadie. Se autoimpuso la idea de que su existencia ya estaba plena, sin vacíos que llenar. Y aunque en su fuero interno anhelaba volver a experimentar un afecto auténtico, externamente proyectaba una imagen de fortaleza, autosuficiencia e impenetrabilidad, hasta que conoció a Diego. Él irrumpió en su vida en uno de esos momentos donde ella no buscaba absolutamente nada. Se conocieron en una conferencia sobre arte y filosofía y la conversación fluyó de manera natural, orgánica.
Poco a poco, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Gabriel era un hombre sereno, poseedor de un humor sutil y una mirada transparente que invitaba a la confianza. No era particularmente romántico en sus expresiones, pero tenía una forma de escuchar que desarmaba a cualquiera, una habilidad innata para conectar con la esencia del otro. Mariana se sentía cómoda en su compañía, pero al mismo tiempo mantenía una distancia emocional prudente. No quería ilusionarse, no quería malinterpretar las señales. Y así decidió que solo lo consideraría como un amigo más, sin aspiraciones de una conexión más profunda. Lo que ella desconocía era que Gabriel ya había comenzado a enamorarse de ella con una intensidad inusitada. Lo notaba en los pequeños detalles. Se daba cuenta de que pensaba en ella antes de conciliar el sueño, que aguardaba con emoción sus mensajes, que deseaba compartirle cada experiencia que vivía. Pero, como muchos hombres que han aprendido a amar desde el silencio, no lo expresó de manera directa, con palabras grandilocuentes. En lugar de decirle "me gustas", comenzó a interrogarse a sí mismo y a formularle a ella preguntas que surgían de lo más profundo de su ser, no del deseo de impresionar o de fingir un sentimiento que no era real. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Gabriel le hizo una pregunta que la dejó inmóvil por un instante, con el corazón en un puño. ¿Tú crees que uno puede cambiar de verdad si encuentra a alguien que lo inspire? Laura sintió que su corazón daba un vuelco, un sobresalto que la desconcertó. No era una pregunta intelectual, ni formaba parte de una conversación sobre libros o autores. Era algo más, algo que emanaba vulnerabilidad, intimidad. Sin embargo, no supo cómo reaccionar, qué decir. Se limitó a contestar con ligereza. No sé, supongo que sí, pero nadie debería cambiar por otra persona. Él esbozó una sonrisa suave, desvió la mirada y no insistió, pero en su interior algo se apagó, una chispa que comenzaba a encenderse se disipó. A partir de ese día, Gabriel comenzó a mostrarse un poco más distante, no menos amable, ni menos presente en los encuentros, pero ya no formulaba preguntas profundas. Ya no buscaba momentos de conexión emocional que trascendieran lo superficial. Y Mariana, en lugar de percatarse de lo que realmente había sucedido, interpretó ese cambio como una señal de desinterés. Se convenció de que había sido una fantasía, que él solo la veía como una amiga, que no existía nada más allá de una simple camaradería. Lo que nunca llegó a imaginar fue que aquel momento en el parque había sido la puerta que ella no quiso abrir. Una puerta que Gabriel, con todo su miedo y su vulnerabilidad, se atrevió a tocar. Y al no encontrar una respuesta que resonara con la emoción que él le había entregado, entendió que debía cerrarla. Los días transcurrieron, los encuentros se hicieron más espaciados y un día simplemente dejaron de verse, sin drama, sin discusiones, sin una razón aparente. Mariana continuó con su vida sin darle demasiada importancia al asunto. Hasta que un año después, en una conversación con una amiga en común, se enteró de que Gabriel había estado profundamente interesado en ella, que hablaba de Mariana como alguien que lo había marcado, que había sentido algo real por ella. Y fue entonces cuando todo cobró sentido, cuando las piezas del rompecabezas se unieron. Rememoró la pregunta, el momento preciso en que fue formulada, y comprendió que no fue una conversación más, sino un intento de conexión, una confesión disfrazada de duda, una súplica de su alma. Si estas historias te conmueven y quieres más claridad en tu vida, no dudes en suscribirte a El Poder de Elegirme y compartir con otros esta valiosa información. Esa noche, a solas en su hogar, Mariana lloró. No por Gabriel, no por la oportunidad que se había desvanecido, sino por ella misma, por haberse tornado tan hermética, tan cerrada a la posibilidad de amar, que no pudo vislumbrar lo que tenía justo frente a sus ojos. Lloró por haber respondido, con frialdad, a una de las interrogantes más bellas que un hombre puede formular cuando se está enamorando.
por haber confundido la protección personal con una desconexión profunda del propio corazón, y por haberle negado a su alma la posibilidad de confiar de nuevo, de abrirse a un sentimiento que pudo haber sido transformador. Esta historia, te aseguro, no es un caso aislado. Le ha ocurrido a un sinfín de mujeres que han tenido cerca a hombres que comenzaban a amar, pero que no lo expresaban de forma evidente, no porque no sintieran, sino porque desconocían cómo hacerlo, porque el miedo los paralizaba, porque creían que con una simple pregunta bastaba, que si ellas eran capaces de ver más allá de las palabras, el resto fluiría naturalmente. Pero cuando no lo perciben, cuando no lo comprenden, cuando no lo reconocen, entonces la llama se extingue antes de tiempo, y lo que pudo haber sido un romance trascendente se convierte en un recuerdo agridulce. No se trata de culpar a nadie, ni a Mariana, ni a Gabriel, ni a ti si alguna vez te encontraste en una situación similar. Se trata de despertar, de aprender a discernir las señales antes de que sea demasiado tarde, de percatarse de que, en muchas ocasiones, el amor no irrumpe gritando, sino susurrando, con la delicadeza de una brisa. Y si no estás presente, si no permaneces atenta, si no estás dispuesta a mirar con los ojos del alma, ese amor puede pasar de largo, tal como ocurrió en la vida de Mariana, sin dejar rencor, pero sí una lección ineludible. El amor verdadero no siempre se expresa con palabras perfectas. A veces lo hace con una sola interrogante, y esa pregunta, si sabes interpretarla, tiene el poder de cambiarlo todo. Lo que aconteció entre Mariana y Gabriel es un reflejo de un patrón emocional mucho más frecuente de lo que se podría suponer. Una conexión auténtica que empieza a gestarse, una pregunta lanzada con la vulnerabilidad del alma y una respuesta que no logra resonar con el lugar desde donde fue formulada. Lo que ella interpretó como una conversación filosófica casual, él lo vivió como una de sus manifestaciones más puras de exposición emocional. No fue una simple pregunta, fue un acto de vulnerabilidad, un riesgo emocional, un primer paso hacia un vínculo que él anhelaba con todo su ser, pero que no podía construir por sí solo. Lo que muchos hombres callan por temor, a veces consiguen expresarlo de esta forma, con interrogantes que demandan ser interpretadas más allá de las palabras. Y esto es algo que Walter Rizzo ha descrito con una precisión asombrosa al abordar el lenguaje no tradicional del amor masculino. Él sostiene que una gran parte de los hombres que han emprendido un profundo trabajo personal no se enamoran con promesas vacías ni con frases preestablecidas. Se enamoran con dudas, con exploraciones internas, con silencios que buscan ser acompañados, comprendidos. En esos momentos, la pregunta que le formulan a una mujer no tiene la intención de agradar o de impresionar. Es para saber si pueden confiar plenamente, si pueden crecer a su lado, si pueden abandonar la fachada de control y, por un instante, mostrarse tal como son, frágiles, curiosos, sinceros. Eso fue exactamente lo que Gabriel intentó. Y aunque Mariana no lo rechazó de forma directa, tampoco supo acompañarlo emocionalmente en ese instante crucial. No fue una respuesta errónea, pero fue una respuesta que emanaba de la mente, y lo que él necesitaba era una que surgiera del corazón. Porque cuando un hombre te formula una pregunta de esa índole, no está evaluando tu capacidad para aconsejarlo. Te está abriendo la puerta de algo que muy pocos llegan a vislumbrar. Y si tú no lo percibes, si lo tomas como una broma o un desliz sin importancia, él sentirá que cometió un error al mostrarse y no lo hará de nuevo. Y es ahí donde la relación comienza a marchitarse, aunque desde el exterior todo parezca seguir igual. No te pierdas estas revelaciones. Suscríbete a El Poder de Elegirme y transforma tu forma de amar. Lo más doloroso de esta realidad es que innumerables mujeres se percatan de lo ocurrido cuando ya es demasiado tarde, cuando él se ha marchado, cuando ya no existen interrogantes, ni silencios compartidos, ni caminatas al atardecer,
cuando solo queda el eco de una conversación que en su momento no supieron valorar en su justa medida. Y entonces surgen los porque no lo vi, los como no me di cuenta, los y si hubiera respondido de manera diferente. Pero para ese entonces, lo que había germinado ya no encuentra tierra fértil para florecer. Y aunque ambos se queden con el recuerdo, la oportunidad de edificar algo auténtico se disuelve en la inmensidad del tiempo. Sin embargo, es innegable que estas historias, cuando se rememoran desde la honestidad más profunda, pueden transformarse en lecciones de vida trascendentales. Mariana, después de esa experiencia, tomó la decisión consciente de trabajar en su propia capacidad de conexión emocional. Se percató de que su temor a volver a sufrir la había vuelto incapaz de recibir afecto, que en su afán de proyectar una imagen de fortaleza, había perdido una parte esencial de su sensibilidad. Y lo más importante, comprendió que el amor no se trata solo de protegerse a uno mismo, sino de saber cuándo y cómo abrir el corazón en el momento adecuado, sin reservas, sin temores. Tiempo después, conoció a otra persona. Esta vez, cuando surgió una pregunta similar a la que le había hecho Gabriel, no la respondió con lógica, no la evadió, no soltó una risa nerviosa. Se tomó un instante, lo miró a los ojos y respondió desde el alma, con una sinceridad abrumadora. Y desde ese pequeño gesto, aparentemente insignificante, nació una relación distinta, una donde no tuvo que adivinar si era amada, una donde no dudó si estaba construyendo algo real, porque esta vez sí supo ver, sí supo sentir, sí supo conectar con la esencia del otro, permitiendo que el amor floreciera en su forma más pura. Esta historia no es un mero relato, es una invitación a la reflexión, un recordatorio de que las oportunidades para el amor auténtico están en todas partes, a menudo disfrazadas de lo ordinario. No es para que te culpes por lo que no supiste ver en el pasado, sino para que te fortalezcas con la sabiduría que te brindan esas experiencias. Porque cada vez que no supimos ver, nos preparamos para mirar con mayor lucidez en el futuro. Ahora ya eres consciente de que esa pregunta, aparentemente simple, es en realidad una invitación a construir, un susurro emocional que, si lo escuchas con atención, te revela: estoy empezando a imaginar mi vida contigo. Y si has llegado hasta este punto de nuestra exploración, si sentiste que esta segunda pregunta resonó profundamente en ti, si alguna vez te la formularon o si anhelas que alguien lo haga de manera genuina y sincera, te invito a dejar un comentario con las palabras "se siente real", porque reconocer estas señales es solo el primer paso para abandonar la confusión en tus relaciones y comenzar a vivirlas desde la verdad, desde una verdad emocionalmente madura, plenamente consciente, una que no se edifica sobre promesas vacías ni sobre el miedo a la soledad, sino sobre la presencia, la autenticidad y la entrega mutua. Porque cuando alguien se atreve a imaginarte en su vida, aunque sea a través de una simple pregunta, te está comunicando el mensaje más valiente que se puede expresar sin palabras. Quizás contigo, si valga la pena intentarlo, si valga la pena construir un futuro. Y este es el mensaje central de el poder de elegirme. Empoderarte para elegir conexiones que te eleven y te hagan crecer. Después de haber navegado por la profundidad de estas dos preguntas poderosas, es esencial tomar una pausa, un respiro consciente, no porque el contenido haya devenido denso o abrumador, sino porque el alma también precisa de momentos de quietud para asimilar, para sentir, para reconocer aquello que ha comenzado a despertar en su interior. En innumerables ocasiones, consumimos ideas y conocimientos sin concedernos el tiempo necesario para digerirlos plenamente. Saltamos de una emoción a otra, de una reflexión a otra, sin permitir que algo verdaderamente se asiente en nuestra esencia. Pero hoy quiero proponerte un enfoque distinto. Vamos a aminorar el ritmo, a concedernos una pausa consciente para dirigir la mirada hacia nuestro interior y reencontrarnos con algo que quizás habíamos descuidado en el ajetreo diario.
nuestra capacidad innata de sentir con atención y profundidad. Cierra tus ojos por un momento, si te es posible. No se requiere realizar nada complejo, solo acompáñame en esta breve visualización guiada. Te encuentras en un lugar sereno, un refugio seguro, un espacio que reconoces como propio. Puede ser una habitación cálida, un rincón inundado de luz natural, o un vasto paisaje donde la brisa acaricia suavemente tu piel. Estás sola, pero no experimentas la soledad. Te sientes en plena conexión contigo misma, plenamente presente. Inhalas profundamente y al exhalar, permites que cualquier tensión acumulada en tu cuerpo se libere. Tus hombros se relajan, tu mandíbula se suelta, y tu mente comienza a desacelerar su incesante ritmo, alcanzando un estado de calma. Ahora, quiero que visualices una figura que emerge frente a ti. Aún no posee una forma definida, pero sabes que es alguien que, en algún momento de tu vida, te importó profundamente. Quizás sea alguien con quien compartiste una conexión emocional significativa, o tal vez represente a todos aquellos hombres que han transitado por tu esfera emocional sin haber sido plenamente comprendidos en su esencia. No es una figura que viene a exigirte nada, simplemente está allí, observándote con una mezcla de ternura y expectativa. Se sienta frente a ti. Aún no hay palabras, solo una presencia que lo abarca todo. En ese espacio de silencio, él comienza a hablarte, pero no con frases perfectas ni discursos elaborados, sino con pequeños gestos, con miradas profundas, con esas preguntas que hoy, gracias a este conocimiento, ya eres capaz de interpretar de un modo diferente. Te pregunta qué crees que lo haría una mejor persona, no como una prueba para evaluar tu perspicacia, sino como una confesión disfrazada de duda, una apertura sincera de su ser. Y luego te mira y te interroga si tú también te imaginas un futuro con alguien como él, no para que le formules promesas eternas o compromisos ineludibles, sino simplemente para saber si su sentir tiene un lugar donde posarse con suavidad, donde ser acogido. Mientras escuchas, no es necesario que respondas en voz alta, solo siente lo que esa interacción provoca en ti. Te sorprende, te enternece, te incomoda, todo es válido. Solo obsérvate a ti misma con una curiosidad compasiva. Vuelve a respirar, y esta vez, dirige esa respiración directamente a tu pecho, a ese lugar donde a veces sientes una presión cuando algo te emociona intensamente, cuando algo te frustra, cuando algo te recuerda que sigues viva, que eres un ser sensible. En ese espacio sagrado, quiero que te formules una pregunta a ti misma. Estoy lista para leer con el alma. Estoy dispuesta a ver el amor, aunque no venga disfrazado de cuento de hadas. Estoy abierta a reconocer los gestos silenciosos del afecto, sin la necesidad de que sean perfectos o grandilocuentes. Mientras te sumerges en la introspección de estas preguntas cruciales, quiero que visualices otro momento, uno que se sitúe en el futuro, pero que te conecte con tu poder transformador. Imagínate a ti misma en una conversación real, auténtica, con alguien que te importa profundamente, escuchando más allá de las palabras que pronuncia, sintiendo la esencia de lo que te comunica. No te apresures a responder, no busques llenar los silencios por miedo a la incomodidad. Simplemente permanece allí, plenamente presente, completa, sin máscaras ni artificios. Esa tú que no se protege con ironía, que no se esconde tras el orgullo, que no necesita conocer el futuro con certeza para poder amar con verdad en el presente. Este ejercicio no se trata de idealizar al hombre perfecto. Se trata de activar tu sensibilidad emocional, de despertar tu capacidad innata de presencia, porque la mayoría de las veces, el amor que tiene el poder de transformarte no se manifiesta con efectos especiales ni con fuegos artificiales. Llega con preguntas tímidas, con miradas prolongadas cargadas de significado, con silencios compartidos que no generan incomodidad, sino una profunda conexión. Y si tú te encuentras enredada en comparaciones constantes,
huyendo de la vulnerabilidad o analizando cada detalle desde una perspectiva puramente racional. Te perderás ese valioso regalo, lo pasarás por alto, y eso duele más que cualquier ruptura, porque duele el amor que no supiste discernir cuando florecía ante tus propios ojos. Por ello, en esta pausa, más que pensar, quiero que sientas, que te permitas recordar sin juzgarte, que honres tus experiencias pasadas, no como errores que te definen, sino como ensayos emocionales que te han traído hasta este preciso momento. Tal vez hubo alguien que te hizo una de esas preguntas fundamentales y tú no supiste interpretar su verdadero significado. No importa. Hoy ya lo sabes y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Siente en tu cuerpo la diferencia entre meramente oír y escuchar con atención plena, entre mirar superficialmente y ver con profundidad, entre hablar y compartir tu ser. Tu intuición, cuando se encuentra en un estado de calma y alerta, posee la sabiduría para reconocer cuando alguien te está hablando desde lo más profundo de su alma. Y cuando ese momento llegue, no necesitarás cuestionar si es real. Lo sentirás en tu pecho, en tu estómago, en cada respiración, porque el amor auténtico no se impone, se percibe, se siente en cada fibra de tu ser. Y si ahora, mientras lees estas palabras, algo en tu interior se movió, se tocó, se abrió, entonces ya estás más cerca de esa versión de ti misma que sabe amar mejor, no desde el sacrificio o el temor, sino desde la conciencia, desde el discernimiento emocional, desde la verdad más pura. Quédate ahí unos segundos más, sintiendo tu cuerpo de nuevo, tus manos, tus pies, tu respiración. Y lentamente vuelve a ti, a este momento, a este presente, con una nueva suavidad, con una nueva apertura, con un nuevo respeto por lo que ya sabes y por lo que estás lista para ver en adelante. Este fue tu respiro, no un escape de la realidad, sino una forma de regresar a tu centro, porque solo desde el centro se puede amar sin perderse a uno mismo. Y tú, ahora, ya sabes cómo regresar a ese lugar cuando lo necesites. Este es el camino que te propone el poder de elegirme. No te quedes fuera. Ahora que te encuentras en un estado de mayor calma, más conectada contigo misma, es el momento crucial de anclar esa sensación de profunda presencia a tu experiencia real, a las vivencias cotidianas que conforman tu vida. Porque este ejercicio no fue una mera fantasía, una evasión de la realidad. Fue una invitación explícita a reconocerte como la mujer sensible, lúcida y capaz de vislumbrar más allá de lo aparente que realmente eres. A menudo nos aferramos a la idea errónea de que para identificar el amor verdadero necesitamos una señal grandiosa, una certeza absoluta, una declaración ruidosa que nos libere de la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, la verdad, la auténtica verdad, es mucho más sutil y delicada. El amor real no se presenta como un huracán que arrasa con todo a su paso, sino como una brisa tibia que te acaricia suavemente, que te envuelve y te pide con una delicadeza abrumadora que no cierres la puerta de tu corazón antes de sentir su dulce caricia. Ese instante preciso en el que un hombre te formula una pregunta vulnerable, honesta, desprovista de adornos y artificios, es uno de esos momentos que tu intuición más profunda debe saber interpretar con maestría. Pero si tu mente se encuentra saturada de expectativas preconcebidas, si tu corazón se halla en modo de defensa, si tus expectativas son tan rígidas que solo permiten la entrada de aquello que encaja perfectamente con tu ideal romántico, entonces esa pregunta, por más significativa que sea, pasará completamente desapercibida. Y lo que pudo haber sido el inicio de una historia diferente, de un amor que trascendiera lo convencional, quedará archivado en tu memoria como un encuentro más, sin mayor relevancia. Y tú, lamentablemente, seguirás repitiendo la narrativa autoimpuesta de que los hombres no sienten, no se abren, no se comprometen, cuando en realidad lo que ocurrió fue que no estuviste preparada para verlos cuando sí lo hicieron, cuando se mostraron en su esencia más pura.
Para romper con esos patrones, suscríbete a El Poder de Elegirme y comienza a transformar tu realidad. Esta es una invitación apremiante a que rompas con esa narrativa autoimpuesta, a que te liberes del patrón de aguardar señales falaces y comiences a reconocer los gestos auténticos del afecto cuando se manifiestan con una honestidad desarmante. Cuando un hombre se enamora, en muchas ocasiones, su primera reacción no es verbalizarlo explícitamente, es cuestionarse a sí mismo de nuevas maneras. Es empezar a imaginarte de forma inconsciente en su vida y no saber cómo articular ese sentimiento. Es permanecer en silencio más tiempo del habitual cuando se encuentra en tu compañía. Es solicitar tu opinión sobre su mundo emocional más íntimo. Y cuando esto sucede, tú tienes la oportunidad inigualable de acompañarlo en ese proceso de autodescubrimiento, sin presionarlo, sin apresurarlo, sin convertirlo en una obligación. Visualízate de nuevo, pero ahora en una escena real de tu vida cotidiana. Reflexiona sobre una conversación reciente con alguien que te importa o que te ha hecho experimentar una sensación diferente a lo usual. ¿Hubo alguna pregunta que te desconcertó en ese momento? Un instante en el que te miró con una intensidad inusual. Una frase que ahora rememoras con una carga emocional distinta a la que percibiste inicialmente. A veces, estas señales están presentes, pero las bloqueamos por temor a sobreinterpretar, a leer demasiado en lo que se nos presenta. Nos han enseñado a no ilusionarnos, a no interpretar, a no sentir más de lo estrictamente necesario. Sin embargo, el amor, en su esencia más pura, demanda una interpretación emocional. Necesita mujeres que posean la habilidad de leer no solo lo que se dice con palabras, sino lo que se anhela expresar, aunque aún no se logre articular con claridad. Esa es una habilidad espiritual, profundamente emocional y arraigada en la naturaleza humana. Cuando adquieres la destreza de mirar con esa conciencia despierta, todo en tu mundo cambia. Ya no reaccionas desde el ego y la autoprotección, sino desde la empatía y la comprensión. Ya no exiges pruebas constantes de afecto, sino que reconoces la presencia auténtica del otro. Ya no persigues el amor desesperadamente ni huyes de él, ni te quedas atrapada en relaciones frías y superficiales, porque tu alma posee la sabiduría para detectar cuando el calor de algo verdadero está tocando a tu puerta, invitándote a entrar. Y eso no implica que nunca más te equivocarás. Significa que tu brújula emocional ya no apuntará hacia el dolor disfrazado de amor, sino hacia el amor que se revela sin máscaras, aunque aún no tenga un nombre definido. Walter Rizzo afirma que el amor maduro no es perfecto, pero es intrínsecamente consciente. Y ser consciente implica permanecer en un estado de alerta, de receptividad, cuando el otro comienza a mostrarse, a abrirse, a revelar su esencia. Implica no avanzar con tal premura que lo pases por alto, ni con tal lentitud que lo dejes esperando en vano, sumido en la incertidumbre. Implica estar presente en cuerpo y alma, mientras el otro se atreve a ser vulnerable contigo. Y eso, aunque pueda parecer un acto simple, es la acción más poderosa que puedes emprender por ti misma y por la persona que tienes enfrente. Tómate un instante para reflexionar y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que estuve verdaderamente presente en una conversación emocional? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo una pregunta desde lo más profundo de su emoción y yo la escuché con el alma, sin la necesidad de corregirlo, sin apresurarlo, sin defenderme de sus palabras? Esos momentos, esos instantes de conexión genuina, son los que tienen el poder de transformar relaciones comunes en relaciones inolvidables, no por lo que se dijo con palabras, sino por cómo fue recibido, cómo fue acogido ese acto de vulnerabilidad. Este es tu momento para reafirmar esa decisión, esa intención profunda. Quiero ver, quiero sentir, quiero estar más presente. No para perderme en ilusiones efímeras, sino para vivir más conectada con la verdad, con mi verdad y con la verdad del otro.
Porque cuando aprendes a recibir con respeto lo que el otro no sabe expresar por completo, estás sanando una parte de ti misma que antes solo sabía protegerse, que temía amar. Así que respira profundamente una vez más, visualiza una nueva conversación futura. Imagina que alguien que apenas comienza a enamorarse de ti te lanza una pregunta inesperada, no porque busque tu validación o tu aprobación, sino porque ya te percibe como un espacio seguro, un refugio donde puede mostrarse sin temor al juicio. En ese instante, no necesitas tener una gran respuesta, una contestación elaborada. Solo necesitas estar presente, sostener la emoción, reconocer lo que está ocurriendo, dejar que él sepa que lo estás escuchando, que lo que dijo fue importante, que no necesitas que lo exprese todo de forma perfecta, porque tú comprendes lo difícil que es abrir el corazón, despojarse de las defensas. Y si eres capaz de hacer eso, una y otra vez, con amabilidad y firmeza, con claridad y ternura, entonces el tipo de amor que experimentarás a partir de ahora será radicalmente distinto. No será perfecto, pero sí será real. Y eso, te aseguro, ya es muchísimo más de lo que la mayoría de las personas tienen el privilegio de vivir. Este fue tu respiro, tu momento de regresar al centro, no para detener tu camino, sino para fortalecer cada paso que des. Porque la próxima vez que alguien se atreva a mirarte con la verdad de su ser, tú estarás ahí para verlo. Y esa simple presencia lo cambia absolutamente todo. Mantente conectada. Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé la primera en recibir el contenido que transformará tu vida. Durante muchos años, a un sinfín de mujeres se les ha inculcado una idea profundamente errónea, que si un hombre las ama, se lo comunicará de forma directa, con una claridad meridiana, con una fuerza inquebrantable, sin temores ni rodeos. Se les ha hecho creer que si él no lo verbaliza explícitamente, es porque el sentimiento simplemente no existe. Que si no realiza gestos grandilocuentes, si no es constante en sus palabras románticas, entonces no está comprometido en la relación. Y esa idea, esa percepción distorsionada de la realidad, ha causado más daño del que podemos siquiera imaginar, porque ha llevado a innumerables mujeres a desvalorizar las señales más auténticas y genuinas del amor, solo por el hecho de no presentarse en el formato que se les prometió, en el que idealizaron. Es hora, y es crucial que lo hagamos, de desmantelar ese mito, de despojarlo de su poder. El mito que sostiene que el amor masculino debe expresarse como si fuera un guión prescrito, una obra teatral con diálogos y acciones definidas. En un mundo saturado de artificios y superficialidades, una pregunta formulada con el alma, un «estás bien» dicho sin que tú lo hayas solicitado, es una joya invaluable, porque no busca convencerte de nada, no pretende manipularte. Simplemente busca acompañarte, busca estar contigo, busca recordarte que hay alguien que, sin comprenderlo del todo, ya se preocupa profundamente por ti, ya te ve en tu esencia, ya te siente. Y si tú eres capaz de recibir ese gesto con el mismo respeto y la misma ternura con la que fue entregado, entonces estarás abriendo la puerta a una relación más consciente, más madura, más real, una relación que trasciende los límites de lo superficial. Este interrogante no requiere ser respondido con una declaración emocional grandilocuente. Basta con que la reconozcas por lo que es, un termómetro del vínculo, una muestra silenciosa de un corazón que comienza a moverse, a palpitar contigo, no por ti, no a pesar de ti, sino contigo, en una sinergia emocional profunda. Porque cuando un hombre se atreve a percibirte emocionalmente sin que tú se lo pidas, cuando se adelanta a tu palabra, cuando lee tu silencio y lo respeta, está amando a su manera, sin discursos pomposos, sin guiones preestablecidos, pero está amando con una autenticidad inquebrantable. Y tú, si permaneces atenta, ya lo sabes, ya lo sientes, ya puedes responder desde la misma frecuencia, sin apuros, sin miedo, solo con una presencia que lo abarca todo. Y eso, en una relación, tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo.
de transformarlo de raíz. Ahora que has comprendido la profundidad emocional que encierra una pregunta tan aparentemente simple como ¿estás bien?, es el momento crucial de integrar esta valiosa herramienta en tu vida con plena conciencia, no como una fórmula mecánica para aplicar en cada interacción, sino como un lente emocional que te permitirá observar los vínculos desde una perspectiva radicalmente diferente. A partir de este momento, cada vez que alguien pronuncie esa interrogante sin que tú la hayas provocado, sin que haya un motivo aparente que la justifique, sabrás que lo verdaderamente importante no es la pregunta en sí misma, sino el lugar desde donde emana, la intención que la impulsa. Y eso, te aseguro, transformará por completo tu manera de vincularte con los demás. El amor verdadero no suele irrumpir con estruendo, con una entrada dramática. A veces llega como una duda suave que busca espacio, como una necesidad tímida de saber si tú estás bien, incluso si no has expresado que te encuentras mal. Esta herramienta, la capacidad de reconocer la intención subyacente detrás de esa pregunta, te proporciona una visión más allá de las palabras, te dota de una claridad emocional sin precedentes, lo que es aún más valioso. Te capacita para distinguir entre un hombre que está simplemente presente en un espacio físico y uno que ya se encuentra emocionalmente involucrado contigo, con tu mundo interior. Y es que cuando un hombre te formula esa pregunta sin una razón evidente, sin tener por qué hacerlo, lo que está logrando es abrirse paso entre su propio universo interior y el tuyo, tendiendo un puente, creando un espacio de conexión. Es como si su alma tocara a tu puerta y, en lugar de invadirte, simplemente preguntara si puede permanecer un poco más cerca, si puede compartir un poco más de su intimidad. Él no necesita que le expliques cada detalle, no necesita que le narres una historia completa. Solo necesita saber que tú lo percibiste, que notaste su intento de conexión, que sentiste su intención genuina. Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé la primera en descubrir estas y otras revelaciones. Innumerables mujeres no han sido entrenadas para captar estas señales sutiles, pues han sido educadas para guardar demostraciones de afecto mucho más visibles, más grandilocuentes, que salten a la vista. Sin embargo, esta herramienta, si es comprendida y aplicada correctamente, tiene el poder de romper con ese paradigma arraigado, de desvelarte lo que antes te era imperceptible. Y lo mejor de todo es que te prepara para responder de una manera que fortalecerá el vínculo en lugar de cerrarlo, en lugar de levantarlo muros de distancia. Porque cuando tú asimilas que esa pregunta es una manifestación auténtica de cuidado, de preocupación genuina, puedes decidir no solo cómo responderle a él, sino también cómo responderte a ti misma, cómo honrar tus propias emociones y necesidades. Reflexiónalo de esta manera. Si tú reconoces esa pregunta como una señal de apertura emocional y decides responder desde tu verdad más profunda, sin dureza, sin juicios precipitados, sin erigir barreras innecesarias, estás cultivando un espacio relacional distinto, un espacio donde la sensibilidad masculina no es castigada, sino acogida y valorada. Un espacio donde no tienes que cargar con todo el peso de la relación, pero tampoco necesitas levantar muros que te aíslen. Un espacio donde se puede ser honesto sin sentirse vulnerable al rechazo o a la incomprensión. Y aquí entra en juego un aspecto de suma importancia. Esta herramienta es también un espejo para ti misma, porque cuando alguien te pregunta si estás bien sin que tú hayas expresado nada, también te está revelando que hay facetas de ti que comunican mucho más de lo que crees, que tu silencio puede ser elocuente, que tu energía se percibe y que el vínculo emocional no depende únicamente de lo que tú entregas, sino también de lo que permites que el otro vea, de lo que le abres de tu interior. A menudo nuestra respuesta a esa pregunta, ¿estás bien?, surge desde una perspectiva puramente mental. Sí, estoy bien, todo en orden, gracias. Nada que no se resuelva. Y está bien si, en efecto,
no deseas compartir. Nadie está obligado a abrir su corazón en cada instante. Pero si eres consciente de que tras esa interrogante se esconde un gesto emocional genuino, posees la posibilidad de, al menos, validar ese momento, de reconocer la intención que lo impulsa. Podrías expresar algo como: gracias por notarlo. Estoy procesando algunas cosas, pero te agradezco que me lo preguntes, me hizo bien escucharlo. Esas frases, aunque no comprometen a una revelación total, sí reconocen la importancia del gesto, y esa validación puede marcar la diferencia crucial entre una conexión que avanza, que se profundiza, y una que se enfría y se distancia. Walter Rizzo insiste en que el amor que verdaderamente vale la pena se construye sobre los cimientos de la intimidad emocional, no sobre la idealización, no sobre la dependencia, ni sobre expectativas rígidas e inflexibles. La intimidad emocional no siempre implica compartir cada pensamiento o cada experiencia, sino saber estar presente, saber acompañar al otro cuando se muestra vulnerable. Y esta pregunta, ¿estás bien?, es uno de esos momentos. Un momento donde alguien que te quiere o que está comenzando a quererte con una intensidad creciente se permite dejar de hablar de sí mismo para indagar cómo te encuentras tú. Y eso, en este mundo contemporáneo, es inusual, es valioso, es digno de ser escuchado con la máxima atención. Pero lo más transformador de esta herramienta es que, una vez que la incorporas plenamente en tu conciencia, empiezas a utilizarla tú también. Comienzas a preguntar con el alma, a detenerte un instante cuando alguien a tu lado guarda silencio, a sentir cuando el otro no está bien, aunque no lo verbalice explícitamente. Y eso convierte tu presencia en un verdadero refugio, no porque resuelvas todos los problemas, sino porque sabes acompañar, porque sabes escuchar sin invadir, porque puedes mirar con profundidad sin necesidad de interrogar con dureza. Esa forma de estar, esa presencia consciente, es también una declaración de amor silenciosa, poderosa y auténtica. Para aprender a usar estas herramientas, suscríbete a El Poder de Elegirme y transforma tus vínculos. Volviendo a ti, piensa con detenimiento cuántas veces alguien se te acercó con un «estás bien» que ahora, con esta nueva comprensión, interpretas como una señal. Quizás en ese momento no supiste cómo reaccionar, qué hacer con esa interrogante. Tal vez la ignoraste, te sentiste incómoda o simplemente la dejaste pasar. Pero ahora ya no es igual. Ahora posees una herramienta, una clave que te permite discernir. Sí, esto es diferente. Una puerta que puedes abrir con delicadeza, sabiendo que del otro lado hay alguien que, sin ser plenamente consciente de ello, ya está experimentando un sentimiento que lo conmueve y que tiene que ver directamente contigo. Y no es necesario que respondas con una historia elaborada. A veces, basta con una pausa, con una mirada de gratitud, con un «te lo cuento luego» que no cierra la puerta por completo, pero reconoce la importancia del momento. Porque el amor no necesita palabras constantes, ni promesas grandilocuentes. Solo necesita momentos verdaderos, instantes de conexión auténtica. Y cuando un hombre te ofrece uno de esos momentos, cuando se atreve a salirse del guión preestablecido y simplemente te pregunta si estás bien, ahí está la señal, ahí está la herramienta, ahí está el inicio de algo inmenso. No existe nada más poderoso que una conexión que se edifica desde lo invisible, desde lo sutil, desde aquello que no necesita decorarse con artificios porque ya es verdad pura. Y tú, con esta claridad recién adquirida, ya sabes cómo reconocerla, ya sabes cómo utilizar esta herramienta para mirar de forma distinta, para sentir de forma diferente, para responder de forma renovada. Porque a veces solo se requiere una pregunta honesta para revelar un amor que ya está comenzando a crecer. Y tú, con esta sabiduría, ya no lo vas a dejar pasar, ya no lo vas a confundir con algo trivial, ya no lo vas a ignorar. Porque ahora lo sabes. Cuando alguien te pregunta ¿estás bien? Sin que tú lo hayas manifestado, te está comunicando algo más profundo.
Te está diciendo que tu mundo interior empieza a importarle de una manera especial. Y cuando eso sucede, el amor ya ha comenzado a hablar, no con promesas, no con flores, no con discursos elocuentes, sino con una pregunta suave, simple, pero increíblemente poderosa, que lo revela todo. Has transitado un sendero profundo, silencioso y sobre todo, revelador. Has comenzado a observar con otros ojos aquello que antes te parecía invisible, lo que pasaba inadvertido. Y eso, aunque no lo percibas de inmediato, te ha transformado de una manera fundamental, porque ahora eres consciente de que las señales del amor no siempre se presentan envueltas en palabras espectaculares o en gestos meticulosamente coreografiados. A veces el amor llega de forma tímida, insegura, envuelta en preguntas suaves que parecen cotidianas, pero que, en su esencia, contienen el inicio de algo inmenso, de un vínculo trascendente. Y tú, en este preciso momento, posees la sensibilidad emocional para reconocerlo, para discernir su presencia. Esta resolución no es un cierre, sino una integración, una manera de unir lo que has aprendido con aquello que ahora estás dispuesta a vivir plenamente. Ya no se trata de memorizar frases preestablecidas ni de perseguir demostraciones vacías de afecto. Se trata de ver con claridad, de sentir con autenticidad, de confiar en tu capacidad innata para identificar cuando alguien, sin expresarlo directamente, está empezando a quererte con una intensidad creciente. Porque el verdadero cambio ocurre cuando dejas de buscar el amor desde la necesidad, desde la carencia, y comienzas a elegirlo desde la conciencia, desde la plenitud. Ya no estás esperando que alguien llegue a completarte. Estás observando quién se presenta con verdad, quién está emocionalmente disponible, quién posee la valentía de mostrar su afecto a través de pequeñas preguntas que solo una mujer despierta, atenta, puede notar. Y eso, en este momento de tu vida, te convierte en una mujer más poderosa, no porque poseas todas las respuestas, sino porque sabes leer lo que realmente importa, lo que tiene un peso significativo. Porque sabes que un "que crees que me haría una mejor persona" no es una consulta intelectual, sino un intento de mostrarse vulnerable, de preguntarte si tú también lo estás viendo en su esencia. Porque sabes que un "dónde te ves dentro de 5 años conmigo" no es una estrategia de seducción, sino una confesión disfrazada, una prueba inequívoca de que ya estás entrando en su visión del futuro, aunque él aún no sepa qué nombre ponerle a ese sentimiento. Y porque ahora sabes que un simple y sincero "estás bien", pronunciado cuando tú no has dicho nada, es la forma más honesta que muchos hombres tienen de expresar: "Me importas y aunque no sé cómo demostrarlo, estoy aquí, presente para ti". Quizás pienses que es poco, que esas preguntas no son suficientes, que el amor debería ser más directo, más explícito. Pero esa es parte del mito que ya has demolido, porque lo suficiente no reside en la forma en que algo se comunica, sino en la verdad con la que se entrega. Y estas 3 preguntas, cuando son auténticas, cuando surgen desde la emoción más profunda y no desde el hábito o la costumbre, valen mucho más que 1000 discursos elocuentes, porque no vienen a impresionarte, vienen a acercarse, a tender un puente hacia tu alma. Y en ese acto de cercanía, aunque no sea perfecto en su forma, ya existe una manifestación de amor que merece ser vista, ser valorada. Esta comprensión no solo te asiste en la manera de relacionarte con los demás, sino que también te transforma a ti misma de una manera profunda, porque empiezas a permitirte hacer preguntas con una vulnerabilidad renovada. Empiezas a verbalizar lo que antes callabas por temor al juicio, a mostrar aquello que antes protegías con celo, a indagar con ternura sin sentir vergüenza por parecer demasiado emocional, por el simple hecho de sentir con intensidad. Porque sabes que el vínculo auténtico no nace del control o del orgullo desmedido, sino del encuentro genuino entre 2 almas que se permiten mostrarse con humildad, con cuidado, con la paciencia que requiere el tiempo.
Y sí, quizás hayas desaprovechado oportunidades en el pasado. Quizás alguien te formuló una de estas preguntas fundamentales y tú no supiste interpretarla en su momento. Quizás la ignoraste, te asustaste o simplemente no estabas preparada para recibirla en tu corazón. Pero ahora sí lo estás. Ahora posees claridad, posees una intuición agudizada, tienes la capacidad innata de reconocer cuando un hombre te habla desde lo más profundo de su alma, aunque no lo exprese con palabras grandilocuentes. Recuerda bien esto. El amor que te espera es el que te libera, el que te permite ser tú misma, el que se construye desde la autenticidad y la verdad, no desde las expectativas externas. Por eso, te insto una vez más a que no te quedes fuera de esta transformación. Suscríbete a El Poder de Elegirme para ser la primera en enterarte de las novedades que cambiarán tu percepción de las relaciones. ¿Estás lista para desvelar el secreto que transformará tu manera de amar para siempre? Aquel que te permitirá leer el alma de un hombre como nunca antes, descifrando lo que siente incluso antes de que él mismo lo comprenda. No te pierdas el poder de la claridad. Suscríbete ahora mismo a El Poder de Elegirme y sé la primera en descubrir estas y otras revelaciones que te permitirán construir el amor real que mereces. Nos vemos muy pronto en El Poder de Elegirme.